¿qué tal, mis seguidores? Acá estoy nuevamente. Hoy jueves, haciendo la primera entrevista. Hoy tenemos una gran entrevista. Ya le vamos a estar mandando al invitado de hoy la solicitud. Pero antes, Vale Simón tiene que agradecer al sponsor oficial del día de hoy, Smile Clinic, un laboratorio odontológico rediseñando tu sonrisa para que cada vez quedes mejor. Acá en Belgrano, a la cabeza con la odonto amiga Jessica Sosa y un grupo de profesionales que se encargan de rediseñar tu sonrisa para que cada vez quede perfecta y si hay algún problemita se soluciona odontológico. Así que no se olviden de buscar Smile Clinic, Laboratorio de la Sonrisa, acá en Belgrano, que se encarga de que cada día puedas sonreírle a la vida mejor y más linda. Así que Smile Clinic, Laboratorio de la Sonrisa, sacan un turno, lo buscan por las redes y listo, solución terminada. Smile Clinic te rediseña la sonrisa y vas a quedar cada vez mejor y más linda. Así que no se olviden, le mandamos un beso a nuestra odonto amiga de confianza, Jessica Sosa, que nos mira siempre. Bueno, una vez que ya cumplí con mi sponsor oficial, yo me presento, soy Vale Simón, y ya le estamos mandando la solicitud a nuestro querido invitado del día. Desde España está, así que ahí le vamos a mandar la solicitud. Ahí le mandamos la solicitud para que se nos una, porque no está acá. Está en... Así que esperemos que todo salga bien. Ah, hola, Hola, ¿qué tal? hola España, le decía a la ¿Cómo gente. estás? Si quieres te hablo en español, sí, le intento. Bárbaro. ¿Y qué haces ahí en España? A ver, contale a la gente antes de que me empieces a contar tu historia de vida. Pobre gente. Bueno, yo viví 10 años en Barcelona, desde el 2001 hasta el 2010, Uh, y luego de extrañar bastante, decidí volver a vivir a Buenos Aires. Porque mi mamá, que ya estaba mayor, yo quería estar cerca de ella y la disfruté hasta el 2017. ah, Falleció, que ya era una persona mayor, y ahí con mi sí. marido decidimos retomar aquel proyecto de vivir en España, pero Ah, con la diferencia de estar 6 meses en Barcelona y 6 meses en Buenos Aires, porque a mí Buenos Aires me encanta, me hace mirá bien. vos. Negociaron 6 meses allá y se... Exactamente. ¿Cómo te diste Bueno, cuenta de todo, eh? sí, 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 la idea. Che, pero qué hermosa la vida esa, ¿no? Porque, bueno, Sí, yo tengo a mi mamá mayor, así que yo la estoy disfrutando. Tiene eh, 80, así que hay que estar en sí, donde sí, sí, hay que hay que disfrutar. estar en el Sí. momento que hay que estar, porque después uno se arrepiente de esas cosas que uno después se pierde. Y la elección de haber estado al lado de mi mamá y acompañar a mi hermana, sobre todo porque tampoco podía estar sola con todo, Sí, fue una muy buena decisión, sobre todo para la mochila que uno carga después en la vida. exactamente, exactamente. Bueno, a ver, contame un poquito de dónde sale ese talento que tenés, porque Mm, yo siempre miro esas fotos que vos haces de todo, libros, editoriales, sé que trabajaste aparte en las editoriales muy importantes de acá, pero ¿de dónde sale todo ese génesis del talento que tenés vos, Claudio? A ver, contale a la gente. Bueno, todo comenzó un día 17 de abril cuando mi madre, que nosotros vivíamos en la ciudad de Berazategui, se Ah, mira. empecinó, ella y mi papá, que tenía que nacer porteño. Entonces, barreras de por medio fueron abriéndose y llegó mi madre en realidad, embarazada a Caballito y ahí me tuvo. Y ahí tuvieron un primer porteño. Mira, Mi familia viene de Bragado, vengo de familia de extracción tanguera, mi tío es Héctor claro. Larrea, No eh, sabía, me muero. entonces, Por bueno, eso esa voz, por eso por eso esa es voz que, que tenés. bueno, muchas gracias. De golpe, bueno, decidieron que querían tener un porteño en la familia, así que nací porteño y a partir de ahí, mi padre, que hacía algunas fotografías como aficionado, me enseñó algunas cosas y yo cuando mi papá murió, que murió cuando yo era muy pequeño, tenía 9 años cuando murió mi papá, Sí. me quedé con la cámara de mi papá, mi mamá me la otorgó después de mucho charlar y ahí empecé a hacer mis fotos.
como de manera aleatoria, o sea, Claro, sí, investigando sí. y entonces empecé a ver muchos cines. Como ya vivíamos en Capital, empecé a Mm. ir mucho a la Cinemateca del San Martín y a Hebraica. Ah, claro. Eh, Sí, y en sí. esa época descubrí cine que me fascinó para siempre, como era el cine de Fritz Lang, de Godard. Oh, Veía todos esos sí, ciclos que Buenos Aires y sigue sí. ofreciendo, me enseñaron mucho. Y en la Fotogalería de San Martín siempre veía exposiciones fotográficas que curaba en su momento Sara Facio. Ah, mira. Entonces, Sí, sí, bueno, se sí, hizo sí. como un combo de Buenos Aires para mí, de enseñarme mucho, y llegó a mis manos un libro que tenía mi papá de un fotógrafo que era egipcio llamado Macarius. Macarius era un fotógrafo que llegó a Buenos Aires sin hablar español ni castellano y Sí. empezó a sacar fotos y hizo un libro que se llamaba Buenos Aires, mi ciudad, con textos de un poeta llamado Tuñón, Ah, González mira. Tuñón. Y a Sí, partir sí, de sí. ahí, con ese libro de Eudeva, bajo mis brazos, desde chico empecé a ver ese libro y veía fotos de Buenos Aires en blanco y negro. Claro. Sí, Eh, todo en blanco y negro. Todo blanco y negro. Y Todo ahí eso. también descubrí a Horacio Coppola, que es otro fotógrafo que fue el fotógrafo moderno por excelencia de Buenos Aires. Mira. A partir de todo eso se configuró un mundo de imágenes y empecé a estudiar, como todos teníamos que estudiar, terminé estudiando, ¿qué estudié? Perito mercantil, cosa que nunca pude soportar, pero había que hacerlo. Y sí, en esa época sí, había que recibirse de algo, ¿no? Sí. Exactamente, bueno, me recibí de algo y terminé trabajando en la Agrícola, que era una compañía de seguros, que ya no existe más. Mi compañero de banco en en contaduría era Beto Casella, ¡Wow! vestido Y como era si bueno, fuera, era copado como era muy Ah, bueno, divertido. Iba con unos bueno, qué bueno. pantalones subidos hasta la garganta, apretados, tenía Apretadísimo. pata de elefante y el peinado de Claudio Lebrino, de Un Mundo de Ah, 20 asientos. No, no, chongazo. Para era, esa época, para esa era época el un galán. chongazo. Yo venía Claro, y así sí. de corbata, club, saco cruzado. No, no, no. Pero era muy divertido como compañero. Bueno, Qué ahí, bueno. con mis pingües ganancias, me puse a estudiar y entonces ahí estudié en el Grafotécnico, que es un Ah, mira, instituto de periodismo, porque en esa época, que era en el año 81, todavía no había escuelas, digamos, universidades de periodismo en Capital, solo había en La ah, Plata y creo que en Lomas de Zamora. claro, sí, 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 sí. ¿El ISER no existía? El El ISER ISER no. sí, el ISER sí, Sí, lo que pasa es pero era que eso era privado. locución, yo quería hacer Ah, periodismo y estaba el claro, círculo de la prensa y el círculo de periodistas deportivos. claro, Yo quería hacer espectáculos. Entonces, claro. bueno, finalmente egresé de ahí del periodismo, hice un máster en Madrid, en televisión española, y cuando volví empecé a trabajar haciendo la recorrida nocturna en la revista Gente en el año Wow. 82 donde vi En la mejor época. cosas inenarrables, porque yo lo que tenía que hacer era ir con un remis, el fotógrafo, ir a todos los estrenos, pero no como se hace ahora que vas con el micrófono a pelear al entrevistador. Era, hola, ¿qué Claro, tal? ¿Cómo estás? De sí, alguna manera yo me informaba de que era el estreno claro, y después recorríamos todos los restaurantes. Terminábamos todos en Fechoría, que era un restaurante claro. que Sí, estaba en sí, sí, sigue Gascón y estando. Córdoba. Sigue No, estando. no, cerró o Ah, volvió. se mudó de lugar, me parece, Ahí porque está en la comíamos, Recoba ahora. claro, bueno, ahí comíamos los ñoquis a la gauchito. Yo siempre recuerdo la comida porque me gusta mucho comer. Y bueno, ¿a Y, quién no? y después de ahí El que terminamos diga que todos no, miente. en Edelweiss. En Edelweiss, ahí, bueno, estaba la Nega Sosa, Ariel Ramírez. Era como una especie de... Venía la gente, las vedettes del Maipo con la gente del Colón Claro, y las Sopranos. Era un todas ahí. rejunte de increíbles Claro, qué personalidades. época, ¿eh? Qué época alucinante, aparte esa de los 80 y los 90. Bueno, después de ahí, el fotógrafo, que era una
especie de macarra, me dejaban durmiendo en el auto y se iban con el conductor del remis a un boliche que se llamaba Atos, que era como Ah, de mira, señoras de la vida, ahí en la avenida Pueyrredón. Y yo me iba a dormir terrible. al coche porque yo al día siguiente a las 7 de la mañana debía entregar mi informe en la Claro, revista. claro, sí, sí, Así que bueno, tenías que entregar todo el material. fue una época de mucho aprendizaje y de mucha diversión. Ahí estuve en Y gente y después de ahí me pasé a trabajar en La Cotorra y en ¿dónde Eroticón. era eso? Era ¡Ah, en, eroticón! ahí Claro. Sí, trabajé sí, sí. haciendo periodismo, haciendo las preguntas así tipo, se llaman las 20 preguntas o el cuestionario Proust, que son 20 preguntas modelos donde agarrás a alguna Claro. víctima y le preguntás lo mismo. Entonces, hice durante, ¿cuánto? 2 años estuve en Emanuel, en Eroticón, y ahí Ah, me tenía acuerdo de y ahí tenía de compañera a Katia Aleman, a Bobby Claro. Flores, a De la Puente. Sí, sí, Éramos todos párvulos, estábamos todos sí. comenzando. Estaba Ronnie Histórico. Arias, Claro, histórico. Muy histórico. y gracias Sí, sí, a sí. eso, Katia me invitaba a Cemento. Ahí lo conocí a Claro, Omar, claro, marchaban al Paracultural y Bolivia estaba a la vuelta, ¿te acordás? y ahí Bolivia te estaba veía a vos ahí. y Sí, veía a tu hermano, a Pablo. Claro, sí, todos los días una decoración nueva por una jarra de vino. y a Cristian de Dios, y a Beto Cristian, Bota. todos, Beto Bota, sí, todos, Gente todos muy ahí. querida, Un Anoy. submundo. No, pero era realmente una noche mágica en Buenos Aires. Después Sí. íbamos también, previamente había un bar que se llamaba Einstein, que estaba en la Avenida Córdoba, Ah, que sí, también. Sí, 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 me era de acuerdo de Omar Einstein. también. Sí, sí, hace poquito murió el dueño igual Ah, de Einstein. Sí, hace poco, sí, sí, sí. bueno, de ahí, Qué, de qué ese bárbaro. mundo de noches así locas de Buenos Aires, pasé a trabajar a la editorial Perfil y ahí comenzó una etapa bastante intensa, porque ahí durante 15 años estuve, primero empecé haciendo desnudos para Playboy, Mirá hacía la producción de vos, desnudos, hice a Eda Bustamante, a la toda. profesora de tenis de Carlos Saúl, que era más Me fea encanta que cómo lo agarrarse contás. los Me dedos encanta cómo lo contra la contás. puerta. Me encanta cómo las caras que haces me mata. Hice a las No, primas ay, sí, desnudas, me muero. a Sí, Karen las Reinhardt. primas. Ah, claro, sí, sí, todas las No, de no, esa no, época, ¿no? a todas, Ah, a todos los peloteros, todas. hice todos los peloteros. Bueno, de ahí pasé a trabajar a la revista Mujer, haciendo las producciones de tapa. Entonces me empecé a deslindar de lo que era el periodismo escrito. Claro, sí, sí, Eh, sí, sí. había una productora que me dijo que empezara a hacer producciones que se llama Pupi Caramelo, que era Sí, una me gran vestuarista. acuerdo de Pupi, Caramelo. Pupi Sí, y sí, Ana sí. Torrejón eran las productoras de Claro, moda de esa época. sí, 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 mirá vos, qué increíble, qué historia, ¿eh? Acá, a Ana Torrejón tomé un café la semana pasada, hace Bueno, como Ana 15 días. encantadora. Con Sí, ella sí. me encontré en Rock in Rio, en la primera versión de Rock in Rio en 1981 en Río de Janeiro. No, era todo así como muy gracioso. Bueno, a partir de que entro en perfil, bueno, hago Playboy, después hago Mujer y ahí se abre noticias. Entonces me contratan para hacer una página que se hizo famosa en ese momento que se llamaba Shopping, que eran Claro, productos, y sí, hacía las producciones de personajes y de tapa. Producciones de claro. tapa me tocó hacer a Romay. Un día me llaman a las 10 de la noche y yo tenía el Viper. ¿Te acordás del el Sí, 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 el buscapersonas? cosito ese. Sí, 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 Me sí, mandaban sí. mensajitos y yo tenía que salir por la calle a buscar un teléfono público y cospeles Sí, me o muero. quedarme en la casa de algún amigo que tuviera teléfono fijo para poder Teléfono, devolver claro. la llamada porque ya tenía las indicaciones para la tapa. Y me dicen, Sí, tenés sí, sí. que conseguir una paloma blanca para mañana a las 9 de la mañana que te encontrás en la casa de Romay. Pero a vos chaleco de fuerza, a vos no sé cómo no te volviste loco con las cosas que te No, no, pero me pidieron. divertía. Entonces ahí me acordé que tenía un conocido que era el mago de Manuel, el hijo de Dora Baret, Claro, sí. y le El hijo dije, de Dora Baret.
Le ¿no? dije, Y sí, préstame tu paloma blanca. Nunca había tenido una paloma en mis manos, con lo cual no sabía si la iba a estrangular, no si se se iba a escapar. sabe, claro. Pero bueno, la paloma al día siguiente estaba en las manos de Romay. Cuando se la pongo en la Vos. mano, yo armé todo el telón con el fotógrafo, tal, le pongo en la mano y la paloma le hace popó. Ay, me muero. Entonces me mira Romay y me dice, dinero. Buenísimo, Loco buenísimo. del tomate. Del No, no, tomate. genial. Después, cuando me toca hacer personajes, nos mandan con José Luis Cabezas a hacer a Eve de Ah, mirá. Bonafini. José Luis. Y ahí, Sí, po. Sí, sí, pobre, sí. pobre, sí. Y bueno, Sí, sí. hicimos a Eve, que fuimos a La Plata, no sé si era en La Plata o en una casa que ella tenía en la provincia, le hice, a mí se me ocurrían hacer las producciones, entonces se me ocurrió Claro, hacerla a Eve con el triángulo del pañuelo tapándole la cara y dice Madres de claro, Personas. Y todas esas fotos claro, después, años después, yo hice una exposición en Recoleta que se llamaba Vidas Privadas claro. y expuse todas esas fotos de la época de Carlos Saúl, porque todo eso era. Inéditas. Eran inéditas estas fotos porque nadie se le ocurrían ideas para la fotografía. Yo creo que sos el primero, más o menos, que ponía como una onda a la foto, ¿no? Para Había hacer habido tapa de una revista. persona que yo admiro y quiero mucho, que era mi querida Renata Yuyen. Ella lo Ah, había hecho en la sí, revista de la editorial Abril, iban con María Moreno, la periodista, y sí. ella hacía las producciones para la revista Siete Días. Ah, Que charlando el otro día con mira. Renata, me contaba que a ella también le tenían que frenar porque se les ocurrían ideas que a veces eran como muy zarpadas para la época. Claro, y sí, 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 pero Otro día. rompiste como el estereotipo de la Claro, porque siempre fotografía. es lo mismo. Entonces, otro Sí. día voy y voy a hacerlo a Monseñor Laguna. Baja de la curia, de la escalera gigante, con un medallón de oro, todo de negro. Baja hacia Claro, mí y le doy la mano, le digo, Monseñor, ¿usted tiene Fahrenheit puesto? Me mira y me dice, el pero perfume. usted es un frívolo. ¡Oh! Y le digo, ¿Por pero es qué? Fahrenheit. Y me dice, Sí. sí. Y pero sí, ¿por qué está mal que un padre use un perfume? No está No, mal. bueno, pero él tenía que tener una especie, Sí, era austeridad. como. Sí, y sobre todo con ese medallón de oro no lo indicaba, con lo Claro, cual ya el sí, entorno sí, sí. no era un padre villero, era un padre Claro, sí. un padre de Patio Bullrich. Pero qué, Bueno, de qué, qué, esas qué me cosa. pasaron muchas y muy divertidas. Después pasé a Caras. Entonces en Caras me toca hacer, me toca ir a verlo a Carlos Monzón a la cárcel de Batán y Oh, hacerle una producción dentro de la cárcel. ay, no, me muero. Bueno, muy fuerte. Y le llevé Qué fuerte. ropa muy súper así moderna y de lujo. Y le llevé un libro que se llamaba Cómo sanar tu vida de Luis Hayes, que en esa época estaba de Claro. moda. Sí, sí, Entonces, sí, sí. el fotógrafo era Claudio Di Vela. Entonces le digo, Claudio, lo que te Mira, pido es, él va a estar detrás de las rejas, vestido con mi look, y le voy a dar un libro que era Cómo sanar tu vida de Luis Hayes. Le digo, claro. Carlos, vos abrí el libro. Me dice, ¿pero qué es esto? Le digo, vos abrí el libro Vos abrí el libro, o sea. y mirá para cámaras. Entonces, claro, era totalmente lisérgico todo lo que pasaba. En otra Claro. oportunidad se me ocurre hacer, le digo a Maugeri, hagamos una producción de Jazmín como si fuera un personaje de la revista. Jazmín, el perro de Susana. Sí. Ah, claro. Y entonces le hago las revistitas de este tamaño con las portadas de Susana en una camita y le pongo las gotitas al lado, como si él Ay, no, cuando me muero. duerme se veía las revistas de Su antes de ir a dormir. Después le puse un Martín Fierro y después le puse un descapotable y le ponía como un pañuelito que con un hilo de pescar le movíamos como si tuviera el viento, le moviera el pañuelo. Qué Bueno, bárbaro, Dios. otra oportunidad me toca hacer los más elegantes de la Argentina, entre los cuales estaba Uy, Carlos Saúl. claro, en esa época, claro, reinaba Menem, a full. Sí, 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 Entonces, sí, sí. sí, el islamato, era como una especie de Dubái.
Entonces nos Sí, sí. toca ir a la casa de Olivos. Ah, Y la yo Quinta llevo un de sofá Olivos. y Claro. armo un set y tuvimos que comer todos en una mesa oval. Estaba Gino Bogani, Javier Luques, Lauro ¡Guau, Campo, Javier! Mira Teresa vos. Calandra, Marcela Tiner. Bueno, estaba todo el mundo y Carlos en la cabecera. De golpe estamos todos comiendo, se abre una puerta y entra Carlito Junior. Claro, estaba vivo, sí. En bermudas, no, en pantalones cortos y chancletas, y le dice, oh, entonces Carlos Saúl le dice, hola, mi querido, estamos acá con los más elegantes de la Claro, Argentina. y él en chancletas. Había estado andando, no sé, en una 4x4 aburrido Claro. en el jardín de la casa de Olivos. Ahí, Sí, bueno, sí, sí. estamos todos ahí, yo armo el set también con Claudio de Vela, siento a todos para armar la foto de elegantes, y se Sí. sienta Carlos Saúl en el sillón, que era muy profundo, y como quedaba muy chiquitito, se viene hacia adelante y le quedan los pantalones como por arriba, y se le ven la pierna y la media. Entonces le digo, señor presidente, ¿podría bajarse los pantalones? Entonces me mira y Sí. me dice, es la primera vez que un hombre me pide en público que me baje los No, 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 pantalones. no. Me muero. Entendió cualquier cosa. No, no, pero él también No, era muy como gracioso. era muy divertido en ese sentido, en el único sentido. Pero bueno, a partir de terminar esa etapa, hago una exposición que se llamó Vidas Privadas, hice como una especie de catarsis o cierre de época, y en Sí. esas Vidas Privadas están todas estas fotos que se hizo la exposición en el Recoleta, en el año Mira noventa y vos. cuatro. Claro. De Sí, ahí son de libro. me Son para hacer un pasé, libro. no, pero además me divertí tanto, me tocó con los Canigia, con la mujer Canigia y con él, no, es que hice Oh, pasé por todo. Después de ahí me fui a la Rolling Stone y ahí me tocó hacer a Calamaro, a claro, la Maradona, que me música. volvió loco. Maradona ¿Qué te hizo estuvo. Maradona? Y durante un mes y medio nos llamaba Guillote para decirnos que ese día podíamos. Nunca llegaba Claro. Y el día. después, Cada vez que íbamos con yo estaba con bolsas y cosas para ir, y cuando íbamos se había claro. ido o había cambiado de humor. Bueno, un día nos dicen, vení, llevo una bata de Versace, preciosa, que me prestaban para hacer la producción, se la pongo y me dice, Diego, me quedo con la bata. Digo, no, no te puedes quedar con la bata. Como todos ¡Oh! sabemos, La uno prestaron. firma un remito para que te devuelvan Sí, la sí, bata. sí. No, no me la quería devolver. Hasta que en un Ah, momento Guille me dijo, quédate tranquilo que yo la consigo de vuelta. Hicieron como un pase mágico, él se fue para otro lado, me guardaron la bata y la pude devolver. ay, Pero Dios. las fotos quedaron buenísimas. Bueno, valió la pena. Bueno, de esas tuve millones, y con los rockeros hicimos a Gustavo Santaolalla como si fuera un personaje del siglo XIX, la hice a Hilda Lizarazu, siempre como productor. Mira, Victoria Arderus me está poniendo Calamaro, onda, sombrero y anteojos. Me pone. Sí, era Victoria como Arderius. Te Victoria, mando un compañera saludo. mía de noticias. Sí, 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 a Victoria. Bueno, finalmente Calamaro lo hicimos como ellos querían como reproducir un poco la estética de Bob Dylan. Ah, claro. Sí, 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 Estaba sí. flaco en Claro. esa época, estaba un poco arriba y abajo, up and down, pero bueno, así son las estrellas. Después pasé a Sí, sí, sí. Cosmopolitan, ahí me Claro. dediqué básicamente a hacer moda. Entonces, bueno, hice las tapas de Cosmopolitan con Dolores Barreiro, ahí tuve que lidiar más con maquilladores, peinadores, con el perro del maquillador, ahí ya empecé como a empezar a cansarme de todo lo que era el mundo moda, requerimientos, delirios, pues yo ya venía del Sí, rock y de las claro. estrellas de la Sí, sí, época sí. de Carlos Saúl. Entonces yo Claro, empecé como a cansarme de todos esos personajes. Y en claro. paralelo sacaba mis fotos, pero como nunca le mostraba a los fotógrafos por una cuestión de respeto, un día se los muestro a un querido amigo que se llama Eduardo Grossman, que es un fotógrafo Mm, excelente en blanco y negro, que yo respeto mucho. Lo vio sí, y me dijo, mirá, está muy buena la foto, ¿por qué no seguís por ahí?
empecé a hacerlo, me empezó a ir bien y justo nos venimos a vivir con José, mi marido, para Barcelona. Mm, Yo trabajaba como director de arte en publicidad, entonces empecé a enfocarme más a lo que es la dirección de arte en publicidad y en cine. Lo que claro, significa es armar decorados, diseñar los espacios, hablar con el director, y de eso viví y vivo todavía, pero bueno, durante 10 años me dediqué a eso. Un día claro, José me regala una cámara nueva, en esa época estaban recién saliendo las digitales, claro. y tener siempre el analógico es muy bonito, pero me requiere, yo soy muy ansioso para la fotografía, entonces Mm, era sacar 12 o 36 fotos, mandarlas a revelar, era todo un proceso que en mí claro. no era muy positivo. Sí. Entonces me regala la digital y a partir de ahí empiezo a sacar fotos y no paré más. Mira vos. Qué bárbaro. Pero en otras partes del mundo está mucho más desarrollado también el arte de la fotografía. Hay premios, hay concursos. Acá todavía, viste que está medio, acá todavía cuesta en Argentina Sí, todo eso. los que hicieron mucho por ello fue Gaby Epstein, que ayudó Claro, mucho, sí, sí, Machado Cicala. sí. Ellos empezaron como a agregarle producción. Yo cuando empecé no existía el rol. Era la chica Claro, no, o no, el no. chico que traía la ropa y nada más. Yo lo que empecé era a basarme mucho en cuadros, en imágenes de fotografía. Miraba muchos fotógrafos como Irving Penn, que era un fotógrafo de los años 50 que había trabajado mucho en Harper Bazaar y en Vogue. Sí. Empecé a influenciarme mucho por... ¿Quién más estaba? Van En la Ray, ¿Van Ray te gusta? mucho. Lo que pasa es que como industria, quien lo puso fue, no me acuerdo el nombre de la fotógrafa de la Rolling Stone que hizo a Yoko Ono y a John Lennon. Sí, Se me fue. Bueno, sí, ella fue la que empezó a hacer las producciones más fuertes de lo que fue en Vanity Fair. claro. Ya me voy a acordar, ¿eh? Pero se me Sí. fue. Fue la mujer de Susan Sontag, que es Ah, una escritora, ya va a venir. Bueno, ya va a venir, finalmente, no te a partir de eso, quise darle como un sentido a la producción fotográfica. Entonces, eso claro. ayudó mucho. En esa época había recursos en la revista y me prestaban muchas cosas. Entonces, trabajé con Oscar Mulet, trabajé con Juan Carlos López, trabajé con Fabián Sigona, con grandes artistas que eran maquilladores y Claro, peinadores. Trabajé con sí. Marcelo Senra, con tu hermano, con Ana Sariego, con mucha gente que me prestaba ropa y que hacíamos unas producciones, inclusive a veces venían conmigo y me ayudaban a armar eso que estábamos armando y Sí, que sí, sí. todavía no estaba Y bueno, esa es la idea. Era la idea, ¿no? Tirarte onda para que te salga perfecto, digamos, ¿no? en un contexto que era una revista de sociedad, de alguna manera. Caras Claro, estaba sí, recién sí, sí. empezando y Sí, tenía como espejo la revista Hola, pero la revista Hola, si hacía producciones, eran producciones de moda y nada más, pero era a esto darle a los personajes digamos, un marco interesante. Así hice, por ejemplo, a Andrea del Boca la hice con unas marionetas gigantes y ella me decía, ¿por qué me pones unas marionetas? Y yo le decía, claro, no. eh, no te Yo creo puedo. que igual, ¿sabes qué? Yo creo que igual falta hoy en día el estilo tuyo en las editoriales, en las pocas revistas que quedan, ¿no es cierto? Pero para mí falta, como que al famoso no le dan ese vuelco que vos le ponías de humor, de personaje. No, no está viendo, o sí, o me parece a Sí, yo mí, creo que en este se momento. gastó como la fórmula, me parece. Y se gastó la fórmula y también quedó como muy plano en una revista. La fotógrafa que yo quería decir era Annie Leibovitz, que acá Ricardo Ah, Carrasco, que es un amigo, me mandó el mensaje. Annie ahí te Leibovitz mando. fue la que, ella trabajó muchos años en la Rolling Stone hasta que tuvo Mm, problemas con adicciones y los padres la sacaron de ahí, de la Rolling Stone, porque hacía todas las giras y así claro, terminó, y se la llevaron a una clínica de rehabilitación y cuando empezó Vanity Fair le puso una especie como de curadora o productora y sí. empezaron a armar lo que después se convirtió en el sello Vanity Fair. Pero Mira volviendo un vos. poco al tema, yo recuerdo, por ejemplo, hice a Carolina Pelleriti con unas producciones increíbles y ellos se dejaban hacer y Claro, jugábamos. sí, sí, Silvina sí. Chediek.
sí, Daniela Cardone, después estaba Esther Goris. La hice a Esther Goris con unas pelucas en la cabeza y dos afganos con las mismas bueno, pelucas, qué como si fueran bueno, tres personas iguales. qué bárbaro. Eso era la buena, cómo uno podía jugar, Sí, y ahora como que se pauperizó un poco todo, o las ideas o los recursos. yo creo que las dos cosas, los recursos y las ideas ya no son como las que vos tenías, que eran pura creatividad. Yo creo que está faltando eso en las editoriales. Quizás por la depresión de que muchas revistas han cerrado, revistas de moda, el diario, viste que los diarios no Sí, andan el también muy papel bien, te daba están un soporte pesados. interesante. El papel era, si Claro, bien la sí, impresión a sí, veces no era buena, pero existía una manera sí. de poder mostrar tus trabajos. Trabajé en Planeta Urbano con el Chino Ah, Zabalía sí, sí. bastante. Esa tenía onda esa revista, Planeta ¿Qué Urbano. más? Hubo un par de revistas así como muy punteras. Sí. A mí me gustaba mucho, pero era muy trabajoso el tema de todo por canje, ir a buscar. Una vez que Mm, conseguías todo, te decía la maquilladora que no podía venir, o mm. todo era pulmón. Después, cuando pasé la Sí, publicidad, eso estaba más solventado porque tenías una productora por detrás, las ideas, claro. si bien siempre tenés que estar como vendiendo un producto, no es tan libre como en la revista, pero bueno, te dan recursos. Yo ahora cuando hago un decorado tengo un constructor, tengo 5 personas a mi cargo. Por otro lado está la vestuarista o estilista, que es la que nos reunimos y hablamos de los colores y qué se va a usar. Pero Claro. claro, es como otro mundo. En paralelo yo empecé a hacer, al regresar a Buenos Aires, cuando decidí volver con José por lo de mi mamá, ahí Sí. José vio que me podía ir bien con la fotografía, entonces me regaló la cámara, viendo Claro, que había un potencial claro. interesante, y vio que yo había hecho unas fotos en Berlín. Yo me fui 7 días a Berlín y me hice un proyecto que se llamaba Karma City, la ciudad Karma. A vos. Berlín es Sí. una ciudad preciosa, pero Buen cargada, nombre. muy cargada de cicatrices y de dolor. Sí, sí, Entonces, seguro. con la influencia un poco de la película de Wenders que se llamaba Bajo el cielo de Berlín, Las alas del deseo, fui con Ay, esa la vi esa. Qué maravillosa. película, qué hermosa película, Dios. Bueno, con ese Fuerte, muy fuerte. espíritu recorrí esas calles. Viste que hay un personaje que es un señor mayor que va diciendo, bueno, cuando yo era chico, acá Claro, estaba mi colegio. Cuando yo era chico, acá sí, venía a jugar. Él, Wenders, por detrás, va mostrando que es una tierra sin nada, porque estaba totalmente bombardeada. claro, sí, Entonces, sí, con sí. ese espíritu fui a Berlín, sobre todo porque este Berlín que en pocos años, con el dinero de la Comunidad Europea y todo, comenzó a construirse una nueva versión. Pero en esas Claro. capas subyace aquella tragedia que está y que se siente. Sí, Eh, estando. La gente recuerda ese dolor y no se borra, ¿no? Es imborrable. es muy doloroso, sobre todo por todas las cosas que han pasado después de la guerra. Les Claro, cayó, bueno, lo del muro, los rusos que después tomaron la ciudad, después vinieron los aliados, fue como muy terrible. Entonces, con ese espíritu hice las fotos y una de esas fotos la presenté en un concurso acá que se llamaba Llocs del Món, Lugares del Mundo, que se sí. llama Alexanderplatz, la foto, y que quedé finalista. Se presentaron 500 personas y quedé finalista Wow. yo. Gané el premio. Sí, Y sí, José dijo, a este hay que tenés darle que una ganar el cámara premio. nueva. Sí, hay que darle una Claro, cámara porque vamos a vivir de él. qué Y bárbaro. Bueno, sos muy talentoso, sos muy mm, talentoso. Eso es y él fue un lo poco el más fuerte. mentor. El amor y él fueron el mentor para que yo me reencontrara con la Tenés un buen fotografía. compañero, tenés un buen compañero. Y sí, seguro. Exactamente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, yo también, por suerte, viste, mi hermano está en el cielo, pero tengo un buen compañero. El amor es todo. Sí, el amor es sí, es la fuerza. Escúchame, ¿y tu mayor placer? ¿Cuál es a la hora de trabajar, digamos, cuando vos apuntás con la cámara? Porque yo te veo, yo sé que sos súper talentoso en decorados, en todo, pero cuando vos apuntás a la cámara, ¿qué ves? ¿Cuál es tu mayor placer? Lo Quiero que que, me hagas ver. lo que me pasa es que no veo, siento. Mm,
qué interesante. ¿Y qué sentís? Eh, Siento la luz, siento la gente, soy muy sensible con las personas. Ahora Mira, es complicado el tema de la fotografía callejera porque cambió la sí, legislación, la gente se siente molesta, muchas veces uno puede como molestar a las personas por sacar fotos, pero es sí, un género de la fotografía que yo respeto mucho. Hay muchos fotógrafos que admiro, que no sé, está Cartés, Cartier-Bresson, mucha gente que ha trabajado en la calle. Y mm, me parece que fundamentalmente el tema de la foto del instante preciso, como hablaba Cartier-Bresson, es algo sí, para mí que es lo que uno siente. O sea, no es que vos disparas y nada más. Cuando vos disparás, o claro, me pasa a mí, son muchas sí. sensaciones que se agolpan en ese disparo. Son todas las películas que viste, son todos los libros que leíste, son todos los momentos que lloraste, son todos los momentos que fuiste feliz, porque se reúnen en ese punto todo lo que, no sé, es como mágico también. Y el músculo que uno tiene cuando empieza a sacar fotos, hay que trabajarlo. Si bien uno puede tener el don o sacar fotos, pero también Claro. se trabaja. Y el salir todos los días con la cámara fotográfica a mí me da un músculo y una dinámica que es como que a veces estoy hablando por teléfono, tengo que cortar la llamada y hacer la foto porque es otro llamado, es como el llamado de la creatividad o de alguien te está mirando y te está pidiendo que hagas una foto. Es como, es algo más como más allá de lo que uno podría Mirá pensar. vos. ¿Y te resultó difícil sacarle fotos? Porque vos le hiciste fotos a millones de personas y personajes, ¿no? Pero ¿te resultó difícil alguien en especial, un personaje en especial que dijiste, uy, qué difícil, no lo puedo captar? ¿O Siempre, todo te... no, siempre hay posibilidades de hacer una foto. O sea, no quizás venga por mi defecto de haber venido del periodismo, donde vos no podés Claro, venir sin la nota. O sea, vos sin la nota, decirle a tu jefe, no conseguí las fotos porque no quiso, te puede pasar, pero siempre la posibilidad de hacer una foto, no sé si buena, pero siempre uno puede hacer fotos. De los personajes, disfruto mucho a Alejandra Radano, es una persona que ah, yo sí, saco fotos y tiene una cosa interior y una cosa lúdica para hacer fotos que es inigualable. mira Después vos. me gustó mucho hacer las fotos de películas, me gusta mucho. Hice las fotos de la película Tita de Buenos Aires, que Ay, qué dirigió Teresa hermosa. Constantini, Sí, y qué hermosa ahí, claro, película. no estaba en el rol de director de arte. Entonces yo estaba en unos decorados hechos por Cavia y Walter Cornaz, que fueron los que me convocaron. Y Mm. claro, era todo tan perfecto y los actores eran tan buenos que yo iba con la cámara y era como que me dejaban jugar en un Una parque de atracciones. Yo toma, claro, estaba como alucinado. Y claro. también me pasó con Sí, la película que hizo ahora Gonzalo de María, que se llama Nene Revancha, con Luciano Cáceres sí, y El Purre, donde también cuando hay actores y se dejan retratar, es un placer, porque es como jugar. claro. Y si ellos ven cómo ves cómo trabajas, ellos confían, y cuando confían es muy bueno, es bueno para Qué todos. bueno. Qué bueno que lo digas vos, porque la cámara tiene eso, ¿es verdad que te desnuda? ¿Que la cámara desnuda? Porque yo siempre me pregunto eso. Viste que hay modelos que de repente en un momento las ves como media calladas, modelos o personajes que los ves como callados, Sí. y cuando empieza el fotógrafo con la cámara a disparar, ya la persona es como que ya, viste, ahí ya le vas viendo si tiene los Pero dotes de la pasa actuación. lo mismo con actores que a veces van caminando por la calle, suben a un escenario y de golpe te dan vuelta, no sé, el espectáculo y vos decís, esta persona que estaba sentada ahí mirando para otro lado, tiene que ver también con, hay como una imagen muy graciosa que es la cámara te ama, viste que siempre Sí, es esa, sí, sí, sí. es como una especie de frase hecha, pero hay ciertas personas que cuando enfrentan la cámara vos la ves normal y de golpe pones la cámara y cambia todo. Me Mirá vos. pasó con Shakira, yo hice un videoclip con Shakira como director de arte, ella mide, no sé, 1,30 m, con un pelo largo y de Sí, golpe llega, sí. pone la cámara
todo cambia. Entonces decís, ¿cómo puede ser? Nos hizo esperar Claro, 6 horas para venir. Se maquilló y se peinó mira, durante 6 horas, con todo listo. Y mira cuando vos. llegó la odiábamos, pero finalmente Sí, pusieron cámara y todo salió perfecto. claro, es el Entonces, profesionalismo. tiene que ver o con el profesionalismo o con cierto ángel que ciertas personas tienen a la hora de enfrentar eso que es un agujero negro y que además realmente uno, a mí me pasa a veces que me sacan fotos y yo me siento incómodo, pero Claro. cuando hay otras personas que desafían esa especie de agujero negro y se mandan. Claro, sí, sí. A mí me pasa esto con las entrevistas. La gente ve como que tengo como algo que les encantan mis entrevistas. Tengo fans que ya ni siquiera conocen mi currículum, ¿no es cierto? Y gente joven, y yo digo, viste, pero yo pregunto desde otra perspectiva, viste, porque siempre le preguntan esto, lo otro, pero yo pregunto desde otro lado y les encantan mis entrevistas, viste, todo lo que vos me contaste, pero yo creo que los que brillan son ustedes, es la historia de vida que tienen, que es maravillosa, Pero en realidad. pero la sinergia existe porque estás vos también del otro lado, o sea, hay una sinergia. Si Claro, vos, sí. si vos fueras parca o no tuvieras ningún tipo de empatía con el entrevistado, también eso se notaría de otra manera. No, sí, empatía tengo. Tengo porque los admiro desde siempre, a vos te Mm. admiro. A ver, escúchame, Claudito, quiero que me cuentes de tu libro, que tu libro me parece como que es hermosísimo, tu libro. El libro, mira, surgió cuando volví a Buenos Aires en el 2010. Yo estaba Sí, fascinado con Buenos Aires porque extrañaba mucho, 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 y ahí armé una muestra con José que se llamó El Amante de Buenos Aires. Todo era mm, diáfano, colorido, precioso, maravilloso. Pasaron los años, me sigue encantando porque es el lugar de mi vida, pero ahí me puse un poco más oscuro, más expresionista. Y a partir de ahí eh, sentí que había que empezar a hacer un registro de la ciudad como una fotonovela, que se llamaba mira, República de Baires, que es qué un bueno, paralelismo entre la República de Weimar y el Buenos Aires actual. qué Entonces, bueno. distribuimos en 6 capítulos digamos, el libro. La primera muestra, primero fue una muestra que se llamó República de Claro, Baires en 2015. Y años después, la Fundación Arte por Arte, que está dirigida por Alfonso y Luz Castillo, me dijeron si quería hacer un libro que ellos me lo hacían y lo producían. Y ahí surgió La República de Baires, que son 6 capítulos donde cuento en estas fotos diferentes partes de esta república imaginaria que es Buenos Aires, pero que yo no menciono, porque yo lo que quiero es que se dejen llevar y piensen en esta cosa distópica de esta ciudad como si fuera un Berlín de los años 20. Buenos Aires claro. tiene una edificación que pertenece a un proyecto que fue la generación del 80, de 1880, donde se hicieron bases como si fuera una gran capital de imperio. Sí, Hay sí, está fotos bien. que existe en, por ejemplo, de las terrazas de Gati Chávez, que era una antigua tienda en la calle Sí, sí, Florida, mi tía trabajó ahí, en Gati precioso Chávez. lugar. Bueno, ahí Sí, arriba hay una foto que me llamó siempre la atención de una gente tomando el té en las terrazas y se veía Buenos Aires con las cúpulas y parecía Praga o Budapest. impresionante, Entonces, ¿no? era como Sí, una sí, sí. Europa del este del sur, era como una especie de, es una especie Sí, 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 de sí. curiosidad, Pero si vos porque Vos preguntale a los extranjeros que vienen hoy en día de los países limítrofes, Uruguay, Brasil, mi marido Chile, es hotelero, él te puede decir, le sigue fascinando la arquitectura de Argentina, de Buenos Aires, le sigue fascinando, ¿eh? yo muestro el libro acá en Barcelona y me dicen, Claro, ¿pero esto es Buenos Aires? Sí, es Buenos Aires. Entonces, en este afán de hacer esta novela, fotonovela de esta república, creé todo en blanco y negro. Entonces está el espectáculo, como si fuera el cabaret, están las casas modestas, las casas lujosas, claro, están las cartelerías de los teatros, todo como con una estética expresionista, como si fuera cine mudo de los años claro, sí, 20. sí, sí. Qué hermoso. Escúchame, ¿y dónde lo pueden comprar ese Este libro las libro personas? ¿Lo tenés? se puede comprar en Asunto Sí, Impreso, que es una librería preciosa que está en el pasaje Rivarola,
en el Museo de Mm. Bellas Artes, en la Fundación Proa, la Fundación Arte por Arte también la pueden comprar. Y gracias a Dios, este libro va a ir ahora y se va a hacer exposición en el Teatro San Martín, en la fotogalería, el Ah, 6 de qué noviembre. lindo. Las Voy a ir. 78 fotos van a estar impresas y enmarcadas en la fotogalería Voy del San Martín. voy a ir a hacer una nota ahí. Pero No, qué yo hermoso feliz. libro, por eso te quería preguntar. ¿Y hay mucha gente que hace libros de fotografías? No, vos sos casi el único No, no, también. hay todo un ¡Wow! mundo y hay muchas ferias, sobre todo en Latinoamérica. Hay una muy famosa que es la de Arles. No, ahora me va a ayudar un amigo pero hay, acá en Francia, en el sur de Francia, hay una muestra siempre muy famosa que es todos los años de fotolibro que siempre se acompaña con exposiciones fotográficas. Y después hay mucho de fotolibro pequeño, editado no por editoriales, sino por pequeños cooperativas, pero hay todo un universo Hay, del libro. hay Está todo, pero qué retomando, sí, hermoso, sí. El qué hermoso. fotolibro para mí es magnífico porque te da la oportunidad de estar frente a la obra y verla de otra manera que quizás en una exposición, que está muy bien verlo, pero que a veces Claro. tenés más posibilidades de reflexionar sobre la fotografía. Qué bárbaro, sí, sí, sí. Escúchame, ¿y cómo para ir cerrando, qué tenés planeado? Porque vos tenés miles de cosas siempre. ¿Qué tenés planeado hacer? Mira, ¿O qué te quedó en el... actualmente me gustaría Sí. contarte que hay una exposición en la Casa de Gobierno. En Casa Ah, Rosada hay una mira, exposición mía que se llama no Arquitectura sabía. Peronista. Ay, no sabía. ¿Y por qué no me decís esas cosas? Es, Hubiera ido. no, y está hasta el 14 de junio debido al éxito que tuvo. Está, Claro. está viernes, sábados y domingos de 10 de la mañana a 17:30 está la exposición. Es una exposición de 27 fotos que hice hace 10 años. Hice Sí, un recorrido de la arquitectura del peronismo, de la primera y segunda presidencia, claro. con una mirada que es de una escuela puntualmente, que es de la escuela de Düsseldorf, que es una escuela fotográfica que surge en los 60 de la mano de un Mira. matrimonio que es el matrimonio Becher, que hacen los espacios vacíos y personas como si fueran entes, como un registro de memoria. O sea, no es porque yo soy agnóstico y laico, o sea, no soy peronista, pero me interesaba registrar esos Sí, espacios que habían pertenecido puntualmente a un claro. momento muy importante de la cultura y de la historia argentina. Sí, sí, sí. Y El edificios espacio, hermosos. bueno, está fotografiada la CGT, que la hizo Claro. Jorge Sabaté, está Mira. fotografiada ALPI, que es el centro de rehabilitación, está también fotografiada la República de los Niños. Ay, qué hermoso lugar. Me encanta. Esas fotos participaron en una exposición en la Fundación Getty en el año 2017, Mirá de vos. Los Ángeles. Mirá vos todas las cosas que se hicieron en esa época igual, ¿no? Sí, había Cosas así como materiales, la muy de los buenos niños. materiales. Las arcas del gobierno estaban llenas porque pensá que en esa época estaba la guerra Claro, y se vendía mucho grano y había claro. recursos, pero Había esos recursos se usaban. claro, Eh, a veces hay recursos y no los usan. Y la calidad de las personas claro. de vida comenzaron a mejorar debido a esta especie de arquitectura social que corregía ciertas asimetrías sociales que había que corregir de alguna manera. Sí, yo creo que igual los mejores edificios que fueron de esa época que se hicieron, ¿no? Como también hay del 40, del 50 y del 60, pero Sí, hasta después ahí para ya, ya me parece, ¿no? sí, el Ya después del 70, racionalismo, sí, ahí ya después los materiales se empiezan a abaratar. sí, De hecho, uno ve actualmente proyectos que pueden ser muy llamativos, pero la calidad de los materiales son muy sí, precarios. sí, sí, sí. Y no tienen onda, el estilo, ¿no? Son Digamos. como grandes lavaderos, no es Van der Rohe, ya no hay proyectos donde uno dice, bueno, Le Corbusier o ciertos proyectos donde ves que hay una firma de un edificio que vos lo ves y ya Claro, sabés que tiene sí. calidad. Vos ves el Palacio Paz, ves los palacios, el Palacio Barolo, el El edificio Anchorena, Barolo, ves cosas de la Anchorena. Vos decís, mirá con qué estilo lo hicieron, ¿no? La no, el Automóvil arquitectura. Club, mirá el Automóvil Club lo que es. Sí, 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 es una obra de arte. Y de repente hoy en día ves lugares, pero todos nuevos, impecables, pero no tienen el estilo que tenía antes.
Y Sí, te sí, ponen sí, dos sí, sí. sillones Barcelona con unas cañas de bambú atrás medias marchitas, Ahí eh, estoy y de un, acuerdo. y un cuadro feo y ya está, es como una especie de Sí, programa de cable con el POTUS. ¿Te acordás que siempre hacían sí, el sí, programa de sí. cable? ¿Te acordás? Te enchufaban el POTUS y ya está. Lo importante es que haya calidades en los Sí, materiales y sí, sí. Y digamos, eso es en lo la que hechura también. perdura. Eso es lo que Exactamente. perdura. Sí, sí, sí. Bueno, para ir cerrando, así ya no te molesto, porque ahí en España sé que es tarde. Por mí hablaría No, muchísimo con vos, porque son 10 menos cuarto, sabés estamos tanto, divinos. pero sabés tanto, viste, que la verdad que, escúchame, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Igual vos ya hiciste un legado fotográfico, artístico, ya lo sabemos, pero ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Por qué legado? Mirá qué Ligado interesante a mi también. amor por Buenos Aires. Yo, digamos, el amor siempre está presente, siempre, Claro. en en mis acciones. El amor por Buenos Aires. Mirá vos, eso querés que te recuerden por eso. Y Sí, pero sos un fotógrafo maravilloso igual. es algo que, no sé, que no puedo escuchar a Piazzolla cuando estoy fuera de la Ah, ciudad, porque es como, llorás. Mirá, sí, te sí, emociona. A mí por una cabeza me mata. no, Sí, pero sí, bueno, sí, sí, sí. hay dos temas de Piazzolla que es Oblivión y La Milonga del Ángel que no vivimos con mi marido una época de Buenos Aires en el departamento donde había vivido Astor y el estudio Ah, donde yo trabajaba había compuesto La Milonga del Ángel. mirá vos. Son lugares que, o sea, será por mi pasado de familia de tango, por mi Sí, tío, por mi papá, bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero el tango y Buenos Aires es algo que me que te gustaría que puede, me recuerden. Sí, te puede. Bueno, pero yo también, ¿eh? Yo tengo a mi abuelo que era cantautor de tango y a mí se me caen las lágrimas, sí. Cuando sí, sí. escucho los Y no tangos, tengo sí. vergüenza en absoluto de sentir lo que siento por esa ciudad. No, sí es maravilloso, es hermoso que te pase eso. Sí, Y igual la ciudad hay no son personas las que no entienden. personas, ¿eh? Si bien son las personas, pero digo, muchas veces se quejan de que la ciudad, la estropeamos nosotros, porque la ciudad es preciosa, Sí, es sí, maravillosa, sí, y quien la curte y la sabe conocer es una ciudad infinita. sí, 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 sí. Bueno, Claudio, te amo. Mm, Ya te amaba, pero ahora terminé directamente de amarte. viva el amor, viva el Yo amor. te adoro, la verdad que me encantó charlar con vos. Esta entrevista se va a replicar, viste que se sigue replicando, se va a seguir viendo en YouTube, en Facebook, le decimos a la gente. ¿Y cómo hace la gente para comunicarse con vos? Mira, Por, la página es www.claudiolarrea.com y ahí está toda mi obra. Hay un par de sí, proyectos nuevos y bueno, quien quiera está todo mi trabajo ahí. Es más, si quisieran ver, pueden ver en un apartado la muestra de arquitectura peronista de manera virtual. Pueden recorrer la ah, mira muestra virtualmente. qué bueno, qué bueno. Bueno, y después te siguen por Instagram y por todas las Sí, redes, viste que las estamos redes por son ahí dando vueltas. necesarias, aunque Y uno, en la próxima muestra la, me avisás y voy, la por próxima, favor. por supuesto, va a ser el 6 de noviembre, pero por ahora pueden ir a de la Casa Rosada hasta el 14 de junio. Ahí está, voy a ir seguro. Bueno, te mando un beso a vos, a España, a tu compañero y todo, y por favor, Bueno, y te amo. gracias por la entrevista, No, un por placer para favor, mí, ¿eh? Que estés muy un bien. placer, una Chao, historia de vida maravillosa. gracias. Gracias. Hasta luego.